Él la cambió por una más joven. Pero no sabía el secreto que guardaba. En la pequeña ciudad de San Antonio de Areco, Argentina, Laura Martínez vivía una vida que muchos considerarían tranquila, pero que ella sentía cada vez más vacía. A sus 48 años, casada con Ricardo Torres, un empresario dedicado al transporte de granos, Laura había pasado su juventud al lado de un hombre que alguna vez la había amado apasionadamente. Sin embargo, las cosas habían cambiado en las últimas décadas. Ricardo se había convertido en alguien distante, frío, y más preocupado por su imagen personal y el éxito económico que por el bienestar emocional de su esposa. Laura solía ser una mujer vibrante, llena de vida, conocida por su amabilidad y entrega a su familia. Desde joven, había dejado de lado sus sueños personales para apoyar a Ricardo en su negocio, en sus ambiciones y en la construcción de la casa donde vivían. Todo parecía estar bajo control hasta que los últimos 5 años transformaron completamente su relación. Una tarde, mientras Laura preparaba el almuerzo, Ricardo entró en la cocina con una expresión que Laura conocía bien, la del desdén. Hacía tiempo que no la miraba como lo hacía antes, con admiración o deseo. Ahora, cada vez que la veía, sus ojos transmitían una mezcla de cansancio y desprecio. Él aflojó la corbata con una lentitud casi deliberada y la miró de arriba a abajo. «Laura, tenemos que hablar», dijo Ricardo con un tono frío. Laura se dio la vuelta, secando sus manos en el delantal. Sentía un nudo en el estómago. Había estado anticipando esta conversación desde hacía meses, pero escuchar las palabras salir de su boca era un golpe que no podía evitar. «¿Qué pasa?», preguntó con voz temblorosa, aunque intentó parecer tranquila. Ricardo la observó por un momento antes de suspirar, como si lo que iba a decirle le resultara pesado y molesto. «Esto no está funcionando. Me siento asfixiado, aburrido. Necesito un cambio. Yo, ya no puedo seguir con esta vida». Laura sintió que su corazón se hundía. Sabía que su relación había cambiado, pero nunca pensó que llegaría a este punto. Durante años, había ignorado las señales, las noches que él pasaba fuera con reuniones de trabajo, las excusas, los regalos cada vez más escasos en sus aniversarios, el frío en su cama. «¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que hemos pasado juntos?», dijo Laura, con lágrimas en los ojos, pero con una firmeza en su voz que no reconocía en ella misma. «Yo estuve a tu lado en las buenas y en las malas. ¿Todo esto no significa nada para ti?». Ricardo se encogió de hombros. Para él, lo que había sido importante en su juventud, ahora no era más que un lastre. La rutina, la vida simple en el campo, el trabajo constante, ya no lo satisfacían. Desde hacía unos meses, había encontrado algo que le devolvía esa chispa de la juventud que tanto echaba de menos: Elena, una joven asistente administrativa de su oficina, 20 años más joven que Laura. «Lo siento, Laura, pero he encontrado a alguien más. Alguien que me hace sentir vivo otra vez. Es hora de que cada uno siga su camino». Esas palabras, simples y directas, fueron como un puñal en el corazón de Laura. De repente, todo lo que había construido durante más de 20 años junto a Ricardo se desmoronó frente a ella. Sintió que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de desaparecer. «¿Qué?», fue lo único que pudo decir mientras sentía que el mundo giraba bajo sus pies. «Es lo mejor para los dos», continuó Ricardo, como si nada. Su frialdad era hiriente. «Ya no somos los mismos, y no quiero seguir fingiendo que esto funciona». Laura no pudo contener las lágrimas. Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. ¿Cómo había llegado a esto?, se preguntaba una y otra vez. Había entregado su juventud, su energía y sus sueños por este hombre, y ahora él la estaba dejando de la manera más despiadada posible. «Tú te quedarás con la casa. No quiero nada de esto». «Me iré con Elena», finalizó Ricardo. Laura sintió que su mundo colapsaba. ¿Elena? El nombre resonaba en su cabeza. Había escuchado vagamente de ella, pero nunca había pensado que la joven pudiera ser una amenaza para su matrimonio. Ahora, todo estaba claro. Ricardo la estaba cambiando por una versión más joven, más fresca,
que llenaba ese vacío que él había dejado crecer dentro de sí. Los días después de la partida de Ricardo fueron un infierno para Laura. La casa, que antes rebosaba de vida y ruido, se sentía vacía y fría. Las risas y las conversaciones que alguna vez llenaron esas paredes ahora eran recuerdos distantes, y la rutina que antes se encontraba reconfortante, ahora la sofocaba. Laura pasó semanas recluida en su habitación, luchando por encontrar sentido a su nueva realidad. La traición de Ricardo la había destrozado de maneras que no imaginaba posibles. Sentía que, además de perder a su esposo, había perdido su dignidad, su propósito y, peor aún, a sí misma. La tristeza la consumía. Los días pasaban en una monotonía desesperante, y cada rincón de la casa le recordaba la vida que alguna vez tuvo. Las fotografías en las paredes, los muebles que eligieron juntos, incluso los platos que usaban en sus comidas en familia, todo era una sombra de lo que había sido. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Laura comenzó a sentir algo diferente. Una pequeña chispa de rebeldía surgió dentro de ella. ¿Por qué debía seguir siendo víctima de las decisiones de Ricardo? Él había decidido seguir adelante con su vida, entonces ¿por qué no podía hacer lo mismo? El dolor no desaparecería de la noche a la mañana, pero sabía que no podía continuar viviendo en el pasado. Fue entonces cuando Laura decidió que era momento de cambiar. De a poco, empezó a salir de su aislamiento. Comenzó con pequeñas caminatas por la ciudad, explorando las tiendas locales, hablando con los vecinos. Poco a poco, fue reconstruyendo su vida, aunque cada paso le costaba una enorme cantidad de esfuerzo. Un día, mientras estaba en el mercado comprando flores para su jardín, Laura se encontró con una vieja amiga de la infancia, Carmen, a quien no veía hacía años. Carmen, siempre alegre y conversadora, la recibió con un abrazo cálido y sincero. «Laura. ¡Qué alegría verte!», exclamó Carmen, mirándola con ojos curiosos. «¿Cómo estás?». Laura, aún con una sonrisa tímida en el rostro, se encogió de hombros. «Aquí, sobreviviendo», respondió, con una risa forzada. Carmen notó el tono de su amiga y, siempre directa, le preguntó: «¿Qué pasó? ¿Estás bien? No me digas que tiene que ver con Ricardo». Laura asintió, y de repente, toda la emoción que había reprimido durante semanas salió a la superficie. En ese momento, en medio del bullicio del mercado, comenzó a contarle a Carmen todo lo que había sucedido. Carmen escuchaba con atención, sin interrumpirla, mientras Laura se desahogaba. Al final de la historia, Carmen suspiró y le dijo: «Laura, no puedo creer que Ricardo te haya hecho esto. Pero tienes que levantarte. Tienes que reconstruir tu vida y mostrarle que tú vales mucho más de lo que él nunca vio. No estás sola. Yo estoy aquí, y juntas podemos hacer que te sientas mejor». Esas palabras marcaron un punto de inflexión para Laura. Carmen la animó a seguir adelante, a no quedarse atrapada en el dolor. La amistad de Carmen fue un apoyo fundamental en los meses que siguieron. Juntas, comenzaron a participar en eventos de la comunidad, salían a pasear y, lentamente, Laura comenzó a recuperar la confianza que había perdido. Un día, mientras Laura se encontraba regando sus plantas en el jardín, recibió una llamada telefónica inesperada. El número en la pantalla no le resultaba familiar, pero, intrigada, decidió contestar. «¿Señora Laura Martínez?», preguntó una voz masculina del otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?». «Mi nombre es Gustavo Morales, soy abogado. Estoy llamando en relación a un asunto que puede interesarle. ¿Podríamos reunirnos?». «Es sobre su familia». Laura frunció el ceño. ¿Un abogado? ¿Familia? No tenía idea de qué se trataba, pero algo en el tono de la voz del hombre la convenció de que debía escuchar lo que tenía que decir. «De acuerdo, señor Morales». «Dígame cuándo y dónde», respondió Laura. La reunión se fijó para el día siguiente, en una pequeña oficina ubicada en el centro de San Antonio de Areco. Laura llegó nerviosa, sin saber qué esperar. Al entrar, fue recibida por un hombre de mediana edad, de traje gris y gafas, que la saludó amablemente y la invitó a sentarse. «Señora Martínez, gracias por venir»,
comenzó Gustavo, mientras abría una carpeta sobre el escritorio. La razón por la que la contacté es porque usted ha sido mencionada en el testamento de un pariente lejano, don Esteban Martínez, quien falleció recientemente. Laura parpadeó, confundida. ¿Esteban Martínez? No lo recuerdo. Es comprensible, dijo Gustavo. Don Esteban era un hombre que vivió aislado en una propiedad rural durante los últimos años de su vida. Era su tío abuelo, y, aunque no tenía una relación cercana con la familia, la nombró como su única heredera. Laura se quedó sin palabras. La noticia la tomó completamente por sorpresa. ¿Herencia? No entiendo, dijo Laura, tratando de asimilar la información. Gustavo asintió con calma y continuó. Así es, señora Martínez. Don Esteban dejó una considerable fortuna en propiedades y dinero. Aparentemente, siempre siguió la vida de su familia desde la distancia y decidió que usted era la persona indicada para recibir su legado. Laura apenas podía procesar lo que escuchaba. ¿Una herencia? Su mente daba vueltas, incapaz de comprender cómo, después de todo lo que había pasado, ahora estaba siendo bendecida con una oportunidad de cambiar su vida por completo. Después de la reunión con Gustavo, la vida de Laura dio un giro inesperado. De repente, tenía los recursos para reconstruir su vida de una manera que nunca imaginó posible. Con la ayuda del abogado, comenzó a manejar las propiedades y el dinero heredado de su tío abuelo, y poco a poco, fue construyendo un nuevo futuro. Compró una casa en una zona más céntrica y cercana a la comunidad, donde comenzó a organizar eventos para ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Laura no solo había renacido personalmente, sino que también decidió que su propósito en la vida sería ayudar a otras personas a levantarse después de haber tocado fondo. La fundación que creó, en honor a su madre, se dedicaba a ofrecer apoyo emocional, financiero y legal a mujeres que, como ella, habían sido abandonadas o traicionadas por sus parejas. Su trabajo comenzó a tener un impacto real en la comunidad, y Laura se ganó el respeto y el cariño de quienes la rodeaban. Los años pasaron, y la vida de Laura floreció de una manera que nunca había imaginado. Se convirtió en una figura influyente, y su vida, una vez sumida en el dolor, ahora estaba llena de propósito y satisfacción. Sin embargo, el destino no había terminado de escribir su historia. Una tarde, mientras Laura se preparaba para una reunión importante en la fundación, escuchó que alguien llamaba a la puerta de su casa. Al abrir, su corazón se detuvo por un instante. Ricardo, su exesposo, estaba allí, de pie, frente a ella. Su rostro estaba marcado por el cansancio, las arrugas profundas en su frente y los ojos apagados. Laura, comenzó a decir, con la voz ronca y temblorosa. Necesito hablar contigo. Laura lo miró sin decir una palabra. ¿Qué hacía Ricardo allí? ¿Después de todos esos años? ¿Después de haberla abandonado? Sin embargo, esta vez, las cosas eran diferentes. Laura ya no era la mujer vulnerable que Ricardo había dejado atrás. Ahora era una mujer fuerte, segura de sí misma, y con una vida plena. Lo miró directamente a los ojos, esperando escuchar lo que él tenía que decir. Cometí un error. Un terrible error, continuó Ricardo, con un suspiro de arrepentimiento. Todo se vino abajo después de que me fui. Elena me dejó, me quedé sin nada. Perdí mi empresa, mis amigos. Y ahora, solo tengo el arrepentimiento. Por favor, Laura, necesito tu perdón. Las palabras de Ricardo no la sorprendieron. Sabía que tarde o temprano, la realidad lo alcanzaría. Sin embargo, Laura ya no sentía el dolor que una vez la consumió. Había sanado. Su vida ahora tenía un propósito mucho más grande, y su valor ya no dependía de la opinión de Ricardo. Te perdono, Ricardo, pero no por ti. Lo hago por mí misma, dijo Laura con calma. Porque ya no quiero cargar con el peso del odio o el rencor. Pero quiero que entiendas que mi vida ya no te pertenece. He encontrado la paz que tanto buscaba, y lo hice sin ti. Ricardo, al escuchar esas palabras, supo que no había nada más que hacer. Se dio la vuelta y se fue, dejando atrás el capítulo más amargo de su vida. Laura,
por su parte, cerró la puerta con una sonrisa serena. Sabía que finalmente había encontrado la libertad. Meses después de esa última confrontación, Laura continuó dedicándose a su fundación. Se convirtió en una figura respetada no solo en San Antonio de Areco, sino también en toda la región. Su vida, llena de significado y propósito, fue testimonio de que, incluso después del peor de los golpes, es posible renacer y construir un futuro mejor. La historia de Laura se convirtió en un ejemplo para muchas mujeres. Aquella mujer que una vez fue dejada de lado por su esposo, ahora era una de las líderes más admiradas de su comunidad. Y, lo más importante, había aprendido a amarse a sí misma y a reconocer su verdadero valor. Su viaje había sido difícil, pero había salido más fuerte que nunca. Sabía que su historia no terminaba allí, que aún había mucho por vivir, por disfrutar y por compartir con el mundo. Y mientras caminaba por las calles de su ciudad, bajo el sol dorado de la tarde, Laura sonrió, sabiendo que finalmente estaba en paz consigo misma. Había renacido. Gracias por ver esta historia tan emocionante. Si te gustó y te conmovió, no olvides darle like y compartirla con quienes también disfrutarían de este relato. Nos encantaría que te suscribieras al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción, intriga y sorpresas. Déjanos un comentario con tu opinión, tu apoyo significa mucho para nosotros. Nos vemos en el próximo video, con una nueva historia que seguro te atrapará desde el primer momento.